Bienvenidas de parte de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y de la Fundación Neotrópica, en conjunto con el Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales del Ministerio de Ambiente. Es un gusto tenerlos aquí esta tarde. Vamos a tener dos actividades, la primera un poquito más condensada y la segunda un poquito más amplia para que puedan aprovechar el tema. Tendremos primero una pequeña conferencia de prensa con un anuncio muy especial que tenemos hoy de un convenio entre Fundación Neotrópica y la Universidad de Campeche, junto con el Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, para el tema de restauración de humedales típicos de nuestro país. Posteriormente tendremos la conferencia con la doctora Claudia Agras en este tema relacionado sobre todo con restauración y impactos de proyectos hidroeléctricos. Le damos la palabra entonces. Tengo en la mesa principal al señor Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, al señor Gustavo Gutiérrez Esqueleta, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y al señor Bernardo Aguilar González, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica. Y queremos llamar también a la doctora Claudia que se les una, ¿no?, en la mesa principal. Es que si no, no voy a alcanzar a ver la ahora te pasas. Bueno, voy a introducir el tema del anuncio que queremos hacer hoy y le voy a pasar luego la palabra al señor viceministro. La visita de la doctora Agras viene pues como, digámoslo así, como complemento de una serie de eventos que se están dando hoy en día, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en estos días hemos tenido el cierre de los alegatos de los países para el juicio que tiene Costa Rica contra Nicaragua por la corte, perdón, por los daños en Isla Portillos. Y también esta semana se lanza el Plan Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? Y el Plan Nacional de Energía Eléctrica incluye el que se mantiene también el plan de expansión del ICE. El plan de expansión del ICE implica la construcción del proyecto hidroeléctrico El Tequis. Y esto pues tiene mucho interés para dos zonas importantísimas de humedales del país, ¿no? Tanto el humedal Caribe Noroeste como el humedal nacional Terra Basierpe. La visita de la doctora Gras se da como parte de una serie de conversaciones que comenzamos después de un taller de restauración costera mediante manglares, y pues se concreta para efectos de que ella venga a hacer su estancia aquí a Costa Rica con sus propios fondos y visite una serie de espacios en los cuales puede establecer, junto con nosotros, una serie de sitios en los cuales se desarrollen experiencias piloto que puedan ser utilizadas para el establecimiento de un centro latinoamericano de restauración de humedales en la Universidad de Campeche. La doctora Gras hasta ahora ha viajado bastante en el país, estuvo por la costa del Caribe Sur, allí estuvo comiendo pez león, como pueden ver acá, y también visitó la zona de manglares de Gandoca, Manzanillo, Jairo Mora. Asimismo, visitó en estos días la zona del manglar de Punta Arenas, todo esto cortesía del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales. En el manglar de Punta Arenas pudo pues, ver la situación que se está dando ahí, vio los impactos que se le están causando al manglar de Punta Arenas, tanto por las camaroneras en la región de Chomes, como también las circunstancias que se están dando con respecto a la habitación dentro del mismo, dentro de la misma zona de manglar, de poblaciones con una calidad de vida pues bastante limitada, como es el caso de la población de Islita, que a pesar de su situación de marginalidad social, es una comunidad que se preocupa por, de alguna forma, hacer cierto tipo de restauración de los manglares que los rodean. Y ahí la doctora Gras, junto con el viceministro, visitaron el vivero que la comunidad islita tiene establecido acá en la región. Asimismo, pudimos visitar la parte de atrás del manglar, la zona de Pitaya, una zona que sinceramente después de visitarla estamos convencidos de que posiblemente los que han pedido que se declare en emergencia nacional tienen razón, una zona que tiene serias amenazas de ser inundada. Ya esta es una zona que tuvo que ser reubicada en 1956 y hoy en día ciertamente la comunidad de Pitaya pues corre el riesgo
de ser víctima de lo que está pasando allí, y esto tiene que ver con la excesiva erosión y el cambio del régimen hidrológico que se ha dado pues, por el mal manejo que tiene la cuenca del río Aranjuez y otras de las cuencas asociadas que desembocan en este humedal, con un proceso aceleradísimo de erosión de la zona de manglar que se está desecando por el cambio del cauce del río, y una zona en la cual también pues están dando poco a poco ocupación de la zona del manglar. En una estimación del Tribunal Ambiental Administrativo de hace un año, 2 años, se había estimado que se habían perdido cerca de 400 hectáreas de manglares allí. En un cálculo que hicimos nosotros, pues viendo la situación de campo, en conservador en realidad nos dio un número bastante superior a ese, más o menos de 1000 hectáreas. Entonces, esta situación pues que también implica el manejo de la cuenca alta, en donde está ubicado el proyecto hidroeléctrico El Encanto, es parte de la realidad que la doctora Agras ha visto y que estará complementando con visitas tanto al Humedal Nacional Terra da Sierpe como a los manglares del Golfo Dulce, en donde no solamente se reunirá con algunos de los actores que están haciendo trabajo técnico allí, recibirá presentaciones sobre el proyecto hidroeléctrico El Diquís, sino que también pues visitará las iniciativas de conservación comunitaria de manglares que se están desarrollando. Dentro de todo esto, parte de lo que ha resultado de las interacciones que hemos tenido con los diferentes actores en Costa Rica es el establecimiento, como decía Carla, de un convenio de cooperación que estamos gestionando entre la Universidad de Campeche, el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México y el Gobierno de la República a través del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, con participación inicial de la Fundación Neotrópica, pero por supuesto que abierto para que se puedan incorporar otros actores como las universidades públicas y demás, de manera que podamos establecer dentro del marco del convenio un proyecto nacional con 5 sitios piloto en los cuales se aplique tanto una política nacional de humedales como una política nacional de carbono azul con enfoque socioambiental que se está desarrollando en estos momentos. No quiero ahondar mucho en esto porque esto es materia del señor viceministro y quiero pues cederle a él la palabra para que podamos completar la información. Sí, buenas tardes. Tal vez hacerles un par de comentarios. Justamente el fin de semana estuvimos de visita en Caribe Sur y en la zona del Pacífico con la doctora, y ella estará pues visitando la parte más del Pacífico Sur en estos días también, un poco para tener una claridad y una lectura nacional sobre las problemáticas que tenemos actualmente en zonas de manglar, que son temas prioritarios para el Ministerio de Ambiente y Energía y a través del Viceministerio, que se han venido atendiendo en coordinación con las diferentes instancias técnicas que tenemos en el Ministerio, como por ejemplo la Dirección de Aguas o el mismo Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Hemos enfocado en 5 espacios prioritarios para iniciar un proceso de restauración con un convenio y un trabajo conjunto entre pues, el EPOMEX y bueno, en este caso Neotrópica, y por supuesto que el lado gubernamental, buscando generar una transferencia de tecnología y una transferencia de la parte de conocimientos que posibilite mejorar las capacidades que tiene, en este caso, la administración para el manejo y la gestión de recursos prioritarios que son parte de los espacios donde de una u otra forma, directa o indirectamente, se benefician actualmente poblaciones humanas que están asentadas en las cercanías, en las zonas aledañas de este tipo de ecosistemas, y en algunos casos que hay personas que se desarrollan sus actividades dentro de estos espacios. Además de eso, como parte de los objetivos y de los ejes estratégicos que se han ido fijando del Viceministerio, el tema de restauración de ecosistemas prioritarios es uno de los temas básicos y esenciales o fundamentales que queremos dirigir durante estos tres años, ya 3 años que nos quedan de gobierno, a través
no solamente de la atención técnica y operativa en sitios, sino que también a través de la generación de política pública que garantice ir fijando mecanismos de largo plazo para atender los vacíos que hemos tenido a nivel de institucionalidad del Estado y también posibilitar la cooperación de otras organizaciones o otros actores en torno a la mejora constante de estos espacios y ojalá volverles a su equilibrio natural. Les comentaba pues una política nacional de humedales en la que hemos iniciado un trabajo bastante importante con una sensibilidad no solamente de carácter ecológico, sino también con una sensibilidad social necesaria y una política nacional de carbono azul que pueda promover pues la generación de una serie de mejoras también y que sea garante de temas, por ejemplo, que hemos sido enfáticos en la administración Solís Rivera, de garantizar la reducción de la pobreza y de garantizar un crecimiento económico y alternativas a partir de áreas protegidas en este caso o de sitios que son parte del patrimonio natural del Estado, alternativas hacia promocionar un desarrollo local y mejores condiciones para la vida de las personas, por supuesto, y siendo garantes de una estabilidad y una sostenibilidad de los ecosistemas y de los recursos que actualmente se están aprovechando. Si para los compañeros de prensa hay alguna pregunta específica para el viceministro, para Bernardo, ese sería el momento apropiado, ya que el señor viceministro tiene que retirarse, o incluso la audiencia, si hay una pregunta, algún comentario que tenga que hacer. Bueno, muchas gracias. Daisy, perdón. Buenas tardes. Sí, creo muy importante aquí en la Escuela de Biología y en el CIMAR de la universidad, pienso que hay gente de mucha capacidad para poder colaborar en estos procesos y creo que sería muy interesante poder involucrar también a las universidades públicas en este proceso. Bueno, muchas gracias, sería eso. ¿Alguna otra intervención? Okay. Nosotros hemos pensado inicialmente en la parte del convenio incluir a la Fundación Neotrópica y a EPOMEX junto con el viceministerio para poder iniciar un proceso, pero eso no quita que, por ejemplo, se pueda desarrollar algún tipo de no solamente acercamiento, sino de trabajo conjunto con la academia. Justamente ahora he conversado con Gustavo que podemos desarrollar una reunión para conversar un poco sobre los puntos en los cuales nos podemos acompañar mutuamente. De igual forma, tengo pendiente también una visita al Centro de Investigaciones Marinas, Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar, que ya van a cambiar el nombre, y con otras instancias académicas y con otras organizaciones no gubernamentales con las que también hemos ido teniendo algún tipo de conversaciones y con las que también hemos fijado una agenda que vaya paralela o que sea parte del complemento de la agenda que ya hemos ido desarrollando a nivel marino y a nivel de humedales y a nivel hídrico, que es parte del Plan Nacional de Desarrollo, donde los componentes son transversales y se han venido atendiendo durante la administración durante este primer año. También la doctora Gras, aparte de esta charla, dio una charla el día miércoles pasado en el Ministerio del Ambiente, que era más enfocada en las experiencias comunitarias de restauración, y también tuvo una charla el lunes pasado un poquito más técnica en la Universidad Nacional, que también pues tiene interés en incorporarse al esfuerzo tal y como debería apropiadamente también incorporarse las otras universidades públicas. Bien, Gustavo. ¿Quién es la doctora Agras Hernández? Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia e investigaciones en áreas ambientales, especialmente dirigida a ecosistemas marino-costeros, tales como restauración, reforestación y valoración de los ecosistemas de manglar. Ha dirigido experimentos y laboratorios de investigación pioneros en esta materia, marcando el paso respecto a políticas y acciones a tomar con respecto a estos ecosistemas. Actualmente la doctora Gras es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México,
Ha sido parte de importantes estudios de impacto climático y restauración de humedales costeros, algunos de ellos con el Gobierno de México. Es vicepresidenta de humedales a nivel nacional y miembro de la Academia de Ciencias de México. Por su experiencia de más de 19 años impartiendo conferencias en países como obviamente México, Costa Rica, Estados Unidos, Japón, Francia, Brasil, Chile y Colombia, todos en el ámbito de la conservación de ecosistemas marino-costeros. La doctora Gras se ha perfilado como definitivamente una autoridad mundial en esta materia. Muchísimas gracias, doctora, por compartir este espacio con nosotros. Y nos pasamos para poder ver. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo por la invitación, pero muchísimo más por la cortesía. Nunca había venido a Costa Rica y la gente es lindísima. Hasta en el taxi, la gente es divina. Entonces, bueno, no se diga de Bernardo, que ha sido un anfitrión, y toda su gente excelente. Les agradezco muchísimo esta forma de recibirme, y también que conozco nueva gente que puede enriquecer mi conocimiento, y que he aprendido muchísimo también en ir a los sitios, y he aprendido muchas cosas que en realidad, aunque son a la par los impactos y los problemas, nunca deja uno de aprender con los colegas en su forma de visualizar sus investigaciones, ¿no? Entonces les agradezco mucho, y bueno, Bernardo, muchísimas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad también de desarrollarme aquí, que ha sido un excelente anfitrión. Bueno, pues en esta ocasión les quiero presentar un ejemplo muy claro de cómo nosotros llevamos a cabo el manejo de un proyecto hidroeléctrico antes de realizar el proyecto hidroeléctrico, cómo nos encaminamos como investigadores para tratar de que se hagan las cosas lo mejor posible y proteger los humedales. Y al final a mí me gustaría pues hablar y hablar, van a ver que no paro de hablar y voy bien rápido, pero a mí me hubiera gustado también dar un poco más de la parte de restauración, pero no lo dejé fuera, porque creo que es importante. Todo lo que se haga en la parte de diagnósticos puntuales y diagnósticos integrales a largo plazo no solo nos sirve para poder proteger los humedales, sino también para establecer políticas ambientales adecuadas de acuerdo a la camisa de cada uno de los humedales. Entonces no hay que perder de vista que el análisis que nosotros hagamos tiene que ser con base a un análisis multifactorial para poder determinar qué está pasando en cada uno de los humedales. Con esto quiero decir que no solo porque sea Rhizophyra mangle la especie dominante y haya en todo el país, porque nosotros tenemos un país gigante, entonces quiere decir que lo vamos a tratar igual. La especie tiene diferente tolerancia, por ende yo tengo que hacer mis estrategias, mis políticas ambientales distintas, pero a su vez esa tolerancia se ve alterada por la presión antropogénica, no solo por las diferentes actividades antropogénicas, sino por el grado que ejerza dentro del mismo humedal. En ese enfoque, y una pequeña introducción que les doy, es como nosotros trabajamos en México. Nosotros, ¿por qué estamos muy enfocados a la parte de humedales? ¿Por qué nos dedicamos a tratar de conservarlos? Es porque nosotros tenemos una cobertura muy importante, somos el cuarto país más importante a nivel mundial en cobertura de manglar, pero desgraciadamente y con vergüenza les puedo decir que también somos de los más degradados, donde no hemos logrado equilibrar la parte de desarrollo costera con la conservación de los humedales, porque eso cuesta bastante, y nosotros tenemos que hacer análisis que cuestan bastante para poder validar cuantitativamente qué está pasando o qué pasaría, en hacer proyecciones y cuáles serían nuestros indicadores para poder validar estos efectos en el momento, lo que está pasando o lo que pasaría. Entonces, esto es una manera integral. Nosotros, bueno, no hablaremos de datos, los datos los dicen solos, tenemos 12.5%, y es una estadística que se hizo de alrededor de 24 años, y se hace una proyección que para el 2017 perderemos el 50% de los manglares. Imagínense ustedes en la crisis que estamos, y nosotros, sus servidores pionera de establecer la normatividad para la protección específica de los manglares relacionado
con los humedales costeros, porque los manglares no son los importantes, aunque me duele y me apasione, sino es la cuenca como tal, la relación que hay entre los humedales costeros. Esa es la visión que tenemos que hacer para poder restaurar a los manglares. Entonces tenemos que ser muy, muy integrales. Y entonces, ¿cuáles son las actividades antropogénicas que nos afectan en diferentes lugares, en diferentes países? Los mismos. Eso discutíamos ahorita hace unos momentitos con unos colegas, y son los mismos, pero depende de la intensidad, depende de la economía, depende de la cultura, y ahí es ahí donde cambian los criterios para poder establecer los estudios de diagnóstico, de valoración de impacto ambiental y de establecer las medidas de mitigación y compensación. En este caso, en esta plática, pues nos encaminaremos más a lo que es una hidroeléctrica, pero no podemos dejar ahora otro enemigo, la variación climática. Entonces nosotros nos enfocamos a lo que es la actividad antropogénica, pero ahora lo complicamos más. Ahora necesitamos otro reto más que cubrir, que es la variación costera, la variación climática. Pues ¿dónde se ven los impactos más fuertes en México por las hidroeléctricas? Donde están los grandes ríos. Pero los manglares dependen de su hidrología. Es la sangre, es la yugular que los hace, que los mantiene con un grado de salud, con un grado de conservación, con un grado de vulnerabilidad, pero además con un grado de resiliencia bien establecido. Entonces, los estados más golpeados, que es Tabasco, un gran río, el Mississippi, seguramente ustedes lo han escuchado. Campeche, que tiene los grandes ríos, tiene varios ríos, el Candelaria, relacionado con el Mississippi, el Palisada, tienen varios ríos con menor caudal, pero bien importantes, que los manglares dependen no solo de ese flujo y reflujo, de ese hidroperiodo, sino de lo que acarrea ese flujo y reflujo, que son los nutrientes, lo que hace que mantenga esos ciclos geoquímicos, que puede tolerar esos humedales, pero además que si yo hago un cambio hidrológico, la dinámica de sedimentos me cambia. Otro parámetro importante para mantener la topografía, esa distribución topográfica nos va a decir que existe un humedal de agua dulce, o nos va a decir que existe un humedal costero, o nos va a decir que no exista. Y si yo clausuro, cambio el patrón hidrológico, salinidad, potencial redox, cantidad de emisiones de metano, de sulfuro, cantidad de, de condiciones anóxicas o que lleguen a ser hipóxicas, que hay inhibición enzimática y fotosintética. Y así nos podemos ir, que este tema es, para mí, muy complicado explicarlo tan rápido, que me decían, no hay que hacerla muy largo, pero es complicado para mí. El cerebro de un investigador es más complicado que 45 minutos, ¿no? Queremos decir todo y que todo el mundo entienda. Bueno, en fin, y luego existe del lado del Pacífico, estamos en el Golfo, Chiapas, que también tiene ríos importantes, y Nayarit, que es el ejemplo que les traje, que es donde es una zona semiárida, que solo en ese sitio que les voy a presentar es la disponibilidad del agua, pero aquí ha sido muy golpeado. Pero además es un ecosistema bien importante a nivel internacional. Agua Brava, marismas nacionales. Este es muy importante porque se declaró como área de protección de flora y fauna, es un sitio Ramsar, y en cobertura de manglar tenemos más de 120,000 hectáreas y su extensión es de 877 kilómetros cuadrados. Imagínense cómo está Campeche, donde yo vivo. ¿Ven la estrategia por qué me fue a vivir a Campeche? Yo soy jalisquilla, ¿no? Pero ahí hay un efecto de varias actividades antropogénicas. Bueno, ¿qué pensamos? Nosotros que somos del comité de la Dirección General, que nosotros apoyamos a la Dirección General de Impacto Ambiental, hay un rubro en la Secretaría de Medio Ambiente que a los científicos los incluyen y dice, va a haber un cambio de uso de suelo, va a haber esta actividad antropogénica, evalúenme el proyecto para ver si realmente es compatible con la normatividad, y además la normatividad está basada en supuestamente proteger. Se oye bonito, pero la verdad es que tampoco funciona el total, tengo que decírselo, ¿no? Pero protege, pero ayuda, pero ha ayudado a proteger, a preservar y a restaurar, porque de ahí partió la normatividad también para restaurar,
que luego platicamos ya las conferencias pasadas que di, está basado solo en los programas de restauración. En esta conferencia pues nos compete la parte de hidroeléctricas. Entonces digo, ¿será compatible o no con nuestra normatividad? La Ley General de Equilibrio Ecológico establece que se deben de conservar los humedales a través de su integridad hídrica, a través de los flujos hídricos para que no haya estos cambios. Entonces se generó, su servidora trabajó solo con los pioneros por la NOM 022, donde establecimos precisamente eso, que se mantenga la integridad del flujo hídrico. Y después, dentro de la normatividad se estableció, ahí fue nada más de chismosa fui, porque ahí no fui pionera, porque es forestal, y yo soy bióloga, ecóloga, y ahí dice que hay que preservar las especies que están en peligro de extinción y luego te da una categoría. Y los manglares en el 2010 se establecieron en peligro, por consiguiente están protegidos. Antes era para preservar, ahora es para proteger porque están en peligro, lo llaman en peligro nada más. Y esta es la más bonita, pero la más difícil, que dicen los abogados, porque depende cómo se escriba, es cómo se interpreta, ¿no? Puedes hacer, pero no puedes cambiar el flujo hídrico. Puedes hacer cambio de uso de suelo, pero valídame que no hay ese cambio del flujo hídrico. Y ahí es donde está el problema, porque cuesta mucho dinero, pero el que lo hace debe de ser con una cabeza súper complicada e integral para poder interpretar cómo los modelos hidrológicos que se hacen del caudal ecológico se deben de unir con el hidroperiodo que se maneja para los humedales, no solo para los manglares, los humedales en general, porque vienen unidos desde la cuenca alta, los humedales, las selvas inundables, los manglares, los pastos marinos y los arrecifes. Y aunque me duela decirlo, los manglares no proveen toda la productividad que se dice, es el conjunto de humedales que dan esa productividad a la línea de costa. Claro, si yo hago manglares, puedo decir que los manglares, ¿no? Que es para conseguir el dinero o la plata para los proyectos, ¿no? Pero en realidad es esa integridad entre los ecosistemas que debemos de conservar a través de este manejo del agua, que nos da también la línea de la ecohidrología, que funcione y sea compatible la ecología con la hidrología y la hidroquímica, que es otra de las líneas que debemos manejar, porque es la que nos va a dar el grado de impacto, el grado de salud, el grado de conservación, la vulnerabilidad y la resiliencia. Un ejemplo pequeño que les hice anoche, que les programé, miren qué interesante, fíjense cómo suben los niveles del agua. Y eso está relacionado con la productividad. Ese rollito que al principio decíamos, la exportación de los nutrientes a través del flujo hídrico, ¿no? Entonces va encaminado a ese arrastre de nutrientes, a la lixiviación, al aporte de nutrientes hacia la zona costera. Entonces, partimos ahora más complicado. Sin el manejo del caudal ecológico, sin el manejo de los modelos del agua intersticial que se tiene que unir, no solo de lo que pasa en el río, no solo de lo que entra a la marea, sino lo que pasa dentro del humedal, más lo que pasa entre el humedal, el agua intersticial. Y después lo complica más, ¿cuánto aporta ese bosque y degrada esa materia orgánica y los tipos de sedimento que llegan a ese sistema por el tipo de cuenca que te da la granulometría para que haya ese flujo entre el sistema radicular y te dé las características químicas del humedal en el agua intersticial, y con ello te va a dar la productividad, pero también te va a dar el grado de tolerancia de ese humedal. Por eso hablaba de los humedales que deben de llevar su análisis de su propia camisa individual cuando hagamos un estudio de valoración, de toma de decisiones, que de ahí va encaminado. Y hablando del caudal, pues entonces si queremos nosotros utilizar el agua, pues tenemos que hacer una proyección con el uso del agua y sin el uso del agua, y compararlo y validarlo estadísticamente para que entonces podamos nosotros establecer que no hay diferencias significativas y que no voy a alterar esos intervalos de tolerancia que tiene el humedal en toda la ecohidrología y en toda la hidroquímica, que eso es lo complicado.
Pero no queda ahí, porque ahorita les voy a platicar la historia, que esto todavía es más complicado. Bueno, pues entonces con base a esta historia, esta larga introducción, les traje un ejemplo. El gobierno de México quiere instalar una hidroeléctrica en un sitio que se llama Las Cruces, en este sistema lagunar estuarino, que es Agua Brava Marismas Nacionales, que ya les decía la importancia que tiene. También es una zona donde, la de las aves playeras, se me fue el nombre, aparte de la WWF las protege, y hay otra que es directa en la conservación de las aves, perdón que no me he acordado. Y hacemos, para poder hacer el análisis, una vez que te establecen, que hagas el estudio de qué es lo que está pasando y que si es factible o no al realizar el proyecto, nosotros hacemos un análisis de la situación actual en cuanto al estrés que tiene el humedal y su grado de conservación y vulnerabilidad. Y nos damos cuenta que esto a través del tiempo se ha ido asolvando, ¿le suena algo por ahí? Y erosionando y cambiando el cauce por el uso de la agricultura, la ganadería, pero además a alguien súper inteligente se le ocurrió dragar una boca que se llama la boca de Cuautla. Pero le pasó de noche utilizar un modelo hidrológico y tomar en cuenta la corriente litoral. ¿Y qué creen que pasó? La boca no ha parado, sigue abriendo, sigue abriendo, sigue abriendo. Entonces, como este es un sistema intercomunicado con muchos humedales, agua dulce, agua salobre, toda esa historia que les fui diciendo para convencerlos, entonces los manglares que eran estuarinos o los manglares que eran oligualinos estuarinos se volvieron estuarinos marinos. Pero entonces el problema que hubo fue social. ¿Por qué creen? Los pescadores dijeron, ya lo hicimos, entró camarón, vamos a cambiar las artes de pesca, vamos a pedir préstamos al banco y entonces ahora nos vamos a hacer multimillonarios porque vamos a pescar camarón. ¡Santo Cristo! Pues nomás un rato, porque ustedes saben que al morirse los manglares, al lavarse los manglares, los taninos lo que hacen es oscuro, no hay fotosíntesis, todo se mueve y se acabó. El problema social en ese sitio es grandísimo, pero además la cobertura de manglar que se ha perdido con todos estos procesos que les digo, y asentamientos y todo lo que le quieran poner que existe en la cuenca igual que en la suya. ¿Qué pasó? 35% de esa cobertura que los enamoré al principio de este sitio se ha perdido, si no es que más, y va en decadencia. ¿Por qué? Porque el asolvamiento del lado donde se hizo la parte de la apertura del canal de Cuautla, el sedimento no solo del que baja y se direcciona a zonas de asolvamiento o a zonas de erosión, el mar contribuye con los sedimentos, entonces eso se vuelve una cloaca. Y no hay nada que hacer. Los programas de restauración tienen que estar basados en la rehabilitación hidrológica a través de las técnicas de ingeniería ecológica, que eso es lo más caro que existe en las técnicas y en las líneas de restauración, que podemos calcular que podemos llegar hasta los $216,000 la hectárea. Ojalá algún día me paguen uno de esos, ¿verdad? A mí me encanta hacer la restauración, pero imagínense. Y además, difícil. ¿Por qué? Ahora vayamos a imaginarnos lo que son los ciclos biogeoquímicos y el tiempo que va a tardar en oxigenar el sistema, degradar esa materia orgánica y que la demanda de oxígeno sea tan alta que tenga la posibilidad que lo que entre por recuperación natural de los propágulos o lo que siembren, viva. Entonces espero que me alcance el tiempo de vivir y de verlo, porque tengo 47 años y para lo que ha pasado aquí ya es bastante, ¿no? Entonces, con base en ello, pues vemos la problemática, como les comentaba, hacemos un análisis de lo que ha pasado. Tristemente, el mostrarle estas imágenes es vergonzoso y tomamos una decisión. Por ahora quiero que me des, para que yo haga un estudio de diagnóstico ambiental puntual, lo más integral posible, para saber qué tipo de estudio necesito, los indicadores que necesito, para que yo, a ti hidroeléctrica, proyecto hidroeléctrica, te digo que me tienes que conservar y en qué intervalos.
Yo les puedo asegurar que a nivel mundial la dinámica de sedimentos y la hidrología en el hidroperiodo, manejar el patrón hidrológico de los humedales, estamos en pañales. Y me ha costado 12 años ajustar con un excelente hidrólogo que le lavé la cabeza, era oceanógrafo, y lo volví de humedales y lo convencí para que pudiéramos ajustar ese modelo y tener más realidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Que no estamos jugando a poner plantitas o abrir canales donde no sabemos cuántos hacer, en qué profundidad, en qué dimensiones y cómo debemos de ramificarlo para no afectar otros humedales. Esto es más serio, porque si nosotros hacemos una acción para poder restaurar, podemos hacer las cosas peor. Entonces necesitamos tener este conocimiento. Bueno, se hace un análisis y rápidamente les comento. El ecosistema, como les dije, con todas esas actividades antropogénicas se han ido asolvando. Aquí las granjas camaroneras han sido por años, han ido eutrofizando el sistema, han ido asolvando el sistema. Es la parte media, entonces ustedes vayan imaginando todo el impacto que tiene la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas. Están perdiéndose. Las invasoras están en su pleno apogeo arriba en la cobertura de los manglares. Entonces, ¿qué pasa? Falta de fotosíntesis, sofocamiento de los neumatóforos, entonces mortalidad de los manglares, y con el tiempo se ve cómo va perdiendo la estructura forestal los mismos bosques. Estamos perdiendo árboles de alta productividad con servicios ecosistémicos que se van perdiendo porque son árboles cada vez más delgados y muchos, como una estrategia de conservación de la comunidad. Pero además, otro indicador importante del cambio hidrológico es que nosotros sabemos que en un caudal y con ríos importantes, la especie dominante es Rhizophyra mangle, por su demanda del flujo y reflujo de la marea. Y aquí encontramos a Avicennia y laguncularia. Si nosotros vamos como analizando, vemos que el tiempo de residencia del agua que aquí ha sido alto, y son especies que toleran esas condiciones, pero además ha ido en incremento laguncularia racemosa. Nosotros en México le llamamos el cochinito del manglar, porque a esa le encanta estar en sitios eutroficados y se pone gordísima y su tasa de crecimiento se acelera. Otro indicador. Entonces, en ese sitio se observa esto. Y validamos entonces a través de un análisis con cromatografía iónica cómo las concentraciones de los nutrientes son importantes reconocerlas para saber qué pasa ahí. Y nosotros nos damos cuenta que son altos los nitritos, los nitratos, pero dices, ay, no, que nitritos y nitratos son compuestos nitrogenados oxidados. No, sí, señores, pero esto viene de la agricultura, no tiene nada que ver del sistema que sea óxico, eso no tiene nada que ver, es la eutrofización del sistema por el aporte de lo que se viene del distrito de riego, ¿sí? Bueno, lo más rápido que pueda estoy tratando de hablar para no tardarnos. Y bueno, entonces se ve por los ríos los aportes de sedimento y los aportes de nutrientes del sistema, ¿no? Y lo vamos graficando y lo correlacionamos con los grados de anoxia y la concentración de la salinidad que tiene que ver con la tasa de evaporación. Recuerden que este lugar tiene una tasa de evaporación superior a lo que precipita, entonces la tasa de evaporación es muy alta. Está en una zona semiárida, entonces se complican más los cambios hidrológicos. Hacemos indicadores como los neumatóforos, la altura, la densidad y las lenticelas, que están relacionadas también con la hidrología, que son indicadores de la misma planta, pero utilizamos la probabilidad del nivel no satisfactorio para definir qué pasaría si yo sigo estresando el sistema y lo sigo estresando y a las plantas las sigo teniendo con aportes y aportes y aportes y la actividad continúa. Santo Cristo, pues bingo, la salinidad en diferentes puntos, lo que es mayor a 60, son aquellos de lo que se va a ver alterado en el futuro, y quiere decir, por ejemplo, en salinidad, que les puse algunos ejemplos, que va a haber hipersalinidad. Y fíjense cómo Avicennia, que es la que soporta más la salinidad, ha ido en incremento, y no debería de estar Avicennia ni laguncularia. Pero además, miren cómo los fosfatos es un nutriente que no es autóctono, es alóctono por lixiviación que entra a los humedales durante la lluvia. Y miren cómo eso se ve que viene en incremento, y solo con ponerle el factor limitante en registros in situ que yo estoy haciendo utilizando una prueba estadística. Es para espantarse, porque además me tuve que meter, y no sé si en la noche iba a ser radioactiva y iba a tener luz, o que me iba a salir otra oreja con estos niveles, ¿no? Pero bueno,
Y además nosotros observamos que la densidad y el área basal cambiaría. Otra vez pérdida de estructura y función, ¿no? Bosques con menos estructura forestal. Pierdo mis servicios ecosistémicos. Bueno, con base en ello, hacemos nosotros nuestra primera clasificación de la calidad ambiental para poder decirle, señor, quien sea el responsable, mire la calidad ambiental que tenemos, el grado de salud, el grado de estrés por las actividades antropogénicas. Y si usted le va a poner un poquito más, ya sabe a lo que nos vamos a enfrentar con la tabla que les enseñaba, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel. Pero además, anoche me di a la tarea de sacar algunos datos del hidroperiodo para convencerlos qué tan importante es hacer esto. Y disculpen que no les haya puesto bonita la diapositiva, pero me costó trabajo hacer esto. Y miren qué interesante. Nosotros tenemos dentro del humedal, en diferentes horas, miren cómo varía el flujo y reflujo del agua. No estamos hablando de la parte superficial, estamos hablando dentro del sedimento. Es una necesidad de hidroperiodo que tienen los humedales, pero ahora se los voy a complicar más. Ahora, a lo largo de los perfiles de vegetación, ¿qué quiere decir con esto? Que estoy en la orilla y voy hacia adentro del bosque y va cambiando el tipo fisonómico, va cambiando el tipo de bosque y por ende su necesidad del hidroperiodo es distinta. Si yo le golpeo con una actividad antropogénica el hidroperiodo a ese perfil de vegetación, la pauta va a ser que se va a morir en la parte de atrás. Si yo golpeo en la parte de enfrente, si es una laguna costera o si se va solvando la laguna costera por génesis, pero todavía más yo hago canales y cambio esa circulación del sistema lagunar, voy a golpear a los bosques de enfrente. ¿Y qué voy a golpear más? La exportación de los nutrientes. Pero además, antes de eso, la degradación de la materia orgánica en el sistema. Entonces, esto es mucho más complicado de lo que parece. Y bueno, vean cómo les puse algunas imágenes y son de las estaciones que marcaba ahí en el caudal y cómo son distintas las estaciones. Cada una de las estaciones son distintas. Eso es lo que quiero demostrarles, que hay que hacer nuestros programas de manejo con base a las características de los humedales que se encuentran en el sitio, aplicar nuestras políticas ambientales de acuerdo a cada tipo de humedal que tengamos. Y no hablamos de agua dulce, salobre, hablamos del mismo tipo de humedal, pero con diferentes necesidades, con diferente fenotipo, con diferente grado de tolerancia, mínimos y máximos en salinidad, en potencial redox, en nutrientes, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar. Bueno, pues ahora viene la parte difícil de explicarles, todavía más complicado. Ya lo entendió que lo tenía que entender, pero yo tengo que convencerles que tienen que darme un funcionamiento de la hidroeléctrica con base a lo que requiere mi humedal, no con base a lo que ellos necesitan de aprovechamiento de la hidroeléctrica. Tiene que tener una tecnología que me optimice la dinámica de sedimentos y la parte hidrológica, que me mantenga esos intervalos de tolerancia a la hidrología y en el aporte de sedimentos para que me mantenga ese hidroperiodo. Y entonces, ¿cuáles son mis puntos claves? El manejo del caudal, el hidroperiodo en su ecohidrología y en su hidroquímica y la dinámica de sedimentos en mi tasa de sedimentación que me mantenga mi microtopografía, porque hablamos de mi microtopografía, no hablamos de niveles del suelo. Su servidora hace, con estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas? Arrugas, que ven, cuando hice mi tesis de doctorado, encontré que tan solo 3 centímetros de diferencia hay entre un bosque tipo borde, que hablamos árboles de 7 metros, a un tipo matorral. Entonces, si yo clausuro, si yo retengo el sedimento, imagínense si no va a cambiar 3 centímetros. Si yo drago por dragar, nada más para beneficiar un sitio, imagínense la dinámica que voy a cambiar en los ecosistemas adyacentes, en los humedales adyacentes, ¿no? Bueno, pero además estamos en pañales en esto, entonces todavía es más complicado demostrarlo. Pero además también decirles qué hacer.
¿sí? Porque uno tiene que pensar rápido y sacar la bolita mágica de qué tengo que medir con lo que me dan para poder demostrar si sí o no lo hagan o cómo lo hagan. Y entonces hicimos una reunión y me dice, no, doctora, ya lo hicimos, mire, ¿sabe qué? Aquí está el tirante le llaman a la amplitud de inundación. Los ingenieros, nosotros como biólogos o ecólogos, pues lo conocemos como amplitud de inundación, ¿no? Aprendí eso. Y entonces dice, mire que igualitito, nomás poquito tiene aquí, mire, en agosto y septiembre y octubre varía muy poquitito y es donde voy a usar el agua. Yo voy a usar el agua cuando usted tiene un montón de agua, cuando los manglares no están estresados. Y yo le dije, le voy a demostrar que eso no es así. ¿Y cómo lo hicimos? Ay, así no lo hicimos, ¿sabe qué pasó? Ya error detectado, va a explotar. Ajá. Bueno, les sigo platicando. Entonces, es que esa es la parte difícil, entonces por eso yo creo que alguien desde México metió ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Le dije, no quiero que me des la media, no la media de media, sino la media de los datos, ¿no? Y entonces le digo, yo quiero que me des la variación de esa media, porque entonces hablamos cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y hablamos de fluctuaciones, y hablamos de hidroperiodo, y hablamos de tiempo de residencia. Y entonces dice, no, pues yo eso no le puedo dar. Dije, dame los datos. Pero además quiero 68 años de datos de precipitación. ¿Ustedes saben por qué? Porque me va a dar la tendencia al cambio de la precipitación y del caudal de los volúmenes y de lo que entra. Cada 7 años tenemos esa variación climática, esos calorones y esos cambios, ¿cierto? La precipitación. Entonces digo, pues de ahí de una vez le voy dando a la variación climática, porque ningún proyecto puede excluir la variación climática con estos eventos, porque tiene que ver con los volúmenes del caudal y no me quiero equivocar. Bueno, entonces hice esa gráfica y vi qué tan variantes eran los meses con respecto a la variación climática. E hice una prueba, una nova de 2 días para establecer cuáles son los meses que no se parecen, y esos son los que a mí me preocupan, son los que más me tengo que enfocar, y con los mínimos y los máximos. Desgraciadamente no salió muy bien, pero ahora creer que hay diferencias significativas en los mínimos y en los máximos, y en los promedios no, pero los promedios ya les dije que no me interesan. Pero además, estos son los meses más importantes para mí. Escurrimientos de nutrientes, oxigenación del sistema, porque si es una zona semiárida, Dios mío santo, pues es cuando los manglares optimizan su energía para reproducirse, para producir nuevo follaje, para canalizar mejor su energía y poder mantenerse. Entonces yo tengo que cuidar esos meses, y me dice que sí hay diferencias significativas, pero que además hago un análisis de clúster y me dice que se desplazan las temporadas, que no se, es una prueba de similitud, y entonces me dicen, ¿sabes qué? No se parece. Entonces yo le dije, eso no se acopla a la naturaleza, ni tampoco a los intervalos de tolerancia de mis especies que se distribuyen a lo largo del caudal. Así que, nanáis, piénsele cómo va a ser su funcionamiento con base a que pueda funcionar. Bueno, pues ahí estuvimos 3 años, me han soportado. Y entonces, bueno, hice otra prueba que también les validó. Y les demostré, un pequeño paréntesis, a través de una publicación que acaban de aceptar a su servidora, que es en Laguna de Términos, donde yo vivo, en Campeche, que el problema de la variación climática no es que llueva menos, llueve igual en volumen, pero no con la estacionalidad que antes llovía. Eso quiere decir que ahora llueve menos en lluvias, llueve más en nortes y llueve más en estiaje. Ese cambio a los humedales les afecta porque sus intervalos de tolerancia, su ciclo, su fenotipo, su fenología le afecta. Y esa publicación habla sobre eso. Es un comercial. No es cierto, lo puse como ejemplo para decirles a ellos, aquí está, que si usted me cambia en época de lluvias esa estacionalidad, si no se parece los estiajes, los nortes y las lluvias, bueno, allá solo tienen 2 lluvias y estiaje, si no se parecen, si esos mínimos y esos máximos no son iguales en su comportamiento del caudal y en mi hidroperiodo, usted no puede hacer la hidroeléctrica porque el manejo de su hidroeléctrica es inadecuado. Pero además les demostré a través de 5 años, que es esta publicación, cómo cambia la productividad y va a afectar a la pesca y va a afectar a las comunidades. Aunque yo soy un científico,
tengo que hacer ciencia aplicada y tengo que considerar a la gente que vive de esos servicios ecosistémicos en la comunidad. Y con esa publicación, pues, lo validamos. Entonces, después dijo, bueno, pues vamos a hacer otro manejo de la hidroeléctrica, no sé qué, y empezaron a trabajar sobre ello y vieron que entonces el promedio ya no había diferencias significativas, ni en las condiciones, ni entre las condiciones de estiaje y de lluvia. Y así hicieron pues sus análisis. ¿Pero qué creen? Claudia es más latosa. Dijo, sí, pero no la han librado para que ponga la hidroeléctrica, porque no me ha resuelto la tasa de sedimentación. ¿Cuánto vas a retener? Y el funcionamiento de las hidroeléctricas a este momento, en la última panacea que hay de la construcción de las hidroeléctricas, retiene el 30% de los sedimentos, con una vida útil de la hidroeléctrica de 50 años. Y entonces, me dijo, pues dígamelo usted. No, yo no lo sé. Pero usted es la experta en manglares, sí, pero no soy Dios. Entonces le dije, hay que hacer un estudio a largo plazo, mínimo de 1 año. Y entonces ahora es mi organización de Chinita, decir, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que cubrir todos estos puntos para llegar a unas unidades ambientales de manglar, para poner el chaleco a cada uno de mis humedales, de sus requerimientos y de sus indicadores y protegerlos, darle a cada uno, establecer mi conservación y vulnerabilidad en esas unidades, establecer mis políticas ambientales en esas unidades y proyectar qué va a pasar con ese nuevo funcionamiento de la hidroeléctrica para establecer mis medidas de mitigación, mis medidas de contingencia. En el momento que se establezca la hidroeléctrica, que se autorice, no quiere decir que están libres, quiere decir que voy a estar vigilándolos y los tengo en la mira. ¿Por qué? Porque hay variaciones climáticas, hay eventos extraordinarios y ellos tendrán que jugar con su hidroeléctrica con base a lo que requiere el humedal en esos eventos. Entonces debe de haber un monitoreo a largo plazo para establecer estas estrategias. Con base en ello, pues entonces se establece una red en el polígono, que nosotros le llamamos un polígono de influencia de la hidroeléctrica, y se establecen las estaciones. Y se hace a través de los perfiles de vegetación. Cada información que les dé ahorita es desde la orilla hasta que termine el humedal y venga a tener condición, ¿no? Entonces se hacen análisis químicos por cromatografía de gases, cromatografía iónica. En el laboratorio, bienvenidos, hay 3 laboratorios, uno de análisis de agua, que se mide hasta minerales, otro que es de gases, que se mide sulfuros, CO2, metano, que también va pegado con cambio climático, pero también el cambio hidrológico genera un cambio en el metano, que también ellos generarían un cambio en el metano, y en lo de cambio climático pega bastante bien, ¿verdad? Y en el clima. Y se hacen, bueno, este es un ejemplo de un sitio de restauración, el que fue a mi plática sabrá que lo puse nada más así, pero se hacen estos mapas para ver a través del tiempo, análisis de suelo, no solo para ver qué está pasando y cómo se está degradando esa materia orgánica o cómo se integran esos nutrientes al agua intersticial, sino también la textura. La textura me sirve para hacer los modelos hidrológicos. Entonces todo va a la mano. Vamos. Se hace análisis fenológico, se lleva a la par porque necesito asegurar que están en buenas condiciones. Lo de metano, ese era yo. Y se hace un análisis fino de microtopografía a lo largo del caudal y adyacente a través de estaciones totales. Entonces es muy, muy fino. Se hacen modelos hidrológicos, miren qué lindo me lo preparó Gilberto, el hidrólogo, para demostrar cómo ya se hacen esos modelos. Eso es agua intersticial, las direcciones de los flujos y los tiempos de residencia del agua son los colores, entre más rojos mayor tiempo de residencia del agua. Entonces son en diferentes periodos, en diferentes estaciones del año, porque hay que recordar que esto tiene que ser fino por estacionalidad. Las anualidades en interpretaciones, anualidades en humedales, no es funcional, ¿sí? No te da algo más certero. Y miren, esto es lo que hacen, nosotros establecemos fronteras, y las fronteras son de cómo inicio hasta dónde termino y cómo funciona con las fronteras de las otras estaciones para hacer una gran malla del modelo hidrológico.
Y bueno, con base en eso se hacen las estaciones, se definen las estaciones hidrográficas, le llama él. Son varias, me mandó anoche varios ejemplos de cómo han salido las diferencias en el hidroperiodo de las estaciones que ya hemos medido. Colaboramos con la UNAM porque están midiendo, van a hacer les pedí que me hicieran un análisis cronológico a través de marcadores como plomo para saber la tasa de sedimentación que se ha tenido durante muchísimos años, saber cuántos años logramos hacerlo y ver las tendencias de actividad antropogénica para saber cómo funcionaba el sistema y cómo está funcionando ahora, pero además vamos a hacer el modelo hidrológico. Ella es Ana Carolina, fuimos compañeras en la escuela, o sea que no puedo decir que no por la dificultad que sea. Y al final, pues hacemos esa caracterización de humedales, de unidades ambientales para proteger cada una de esos humedales específicos. Una vez que nosotros ya tenemos esta caracterización y que la validamos, nosotros lo que vamos es a establecer nuestras medidas de restauración, nuestros sitios de restauración. Y aquí solo les puse un ejemplo pequeñito de lo que nosotros hacemos en restauración rápidamente. Es un sitio de restauración que se hace la rehabilitación hidrológica basado en todo esto que les dije, porque son las mismas teorías, solo aplicado de otra manera, es para recuperar las condiciones físico-químicas. Carlita, por si acaso no sale, y me ayudes. Sí, creo que, no, tienes que pasarlo, creo. Sí, ahí va Carlita. Ajá. Bueno, pues este es uno de los trabajos que se están haciendo muy lindos. No, les puse una cosa muy pequeñita porque pues la presentación era para otra cosa, el tema era otra cosa, pero sí se establecen pues, programas en serio. Nosotros ahorita tenemos un programa de 600 hectáreas donde ahorita ha costado más de $2 millones. Entonces se está trabajando, o sea, esto crea un beneficio muy importante para la comunidad porque se les crea una nueva fuente de trabajo y además se capacita para que se pueda replicar y bueno, tienen nuevos conocimientos para la conservación de sus ecosistemas y yo creo que sin la comunidad no son exitosos estos programas de restauración. Es un trabajo dificilísimo, trabajamos a casi 50 grados con salinidades no somos buenos fotógrafos, ¿verdad? Nos criticará quien nos está filmando, pero se entiende, ¿no? Y bueno, también trabaja la gente todo el tiempo mojada, salinidad de 120 partes por 1000, 150 partes por 1000 cuando lo iniciamos, y bueno, caminar todos los días, que aquí son, les digo, 600 hectáreas, imagínense, ¿no? Por más que tengas condición, pues sí terminas en un desgaste. ¿Qué hago, Carlita? Ahí va. Este es la otra vista que tienen los programas de restauración. Es fíjense la organización tan bonita que tiene la gente una vez que adopta el proyecto para poder trabajar cada quien con su sección y no abrir su sección hasta que finalicen todos. Son alrededor de 120 gentes que han trabajado en el proyecto ya casi 2 años y medio y lo que hacemos es hacer secciones por jornada y una vez que se termina las secciones y se une con el mar, se rompen esas secciones y entra el flujo del agua. Bueno, se incrementa el nivel topográfico cuando hay subsidencia para que entonces pueda establecerse de manera natural los propágulos. Y esta es finalmente la última diapositiva donde les pongo solo un ejemplo de los que traje. ¿Cómo iniciamos un programa de restauración todo muerto, donde ven excavados, donde está pasando el canal? Cercano a la persona que tiene la camisa roja, están los colectores, los pisómetros para estar mes con mes midiendo los parámetros físico-químicos y para hacer los modelos hidrológicos se dejan los data logger y son unos digitales que van registrando las subidas y las bajadas vía intersticial. Bueno, pues verán que pasan los canales, están los pisómetros, y ya ahí siempre, ya esto es en avanzado. Esto lo he hecho con estudiantes, con jornaleros. Aquí siguen si se fijan, aquí están los tubos. Más adelante van a ver cómo ya hasta quitamos los tubos porque también el costo es muy alto y entonces optimizamos los muestreos.
y tratamos que esto pues disminuya con el tiempo. Y en conclusión, todos los programas de restauración tienen que llegar a recuperar los servicios ecosistémicos lo más posible. Yo no puedo hacer programas de restauración donde genere una estructura que no le corresponde, puros matorrales o nada más porque viven, porque son halófitas facultativas y probablemente puedan sobrevivir, pero no logremos en recuperarlos si no manejamos toda esta teoría y todas estas informaciones que yo le digo. Pero además es importante que haya un seguimiento. Nosotros como en el Comité Nacional de Humedales y como vicepresidente nacional de manglares, y ahora que fuimos a los laboratorios de Batel en la NASA, establecimos que mínimo debe de haber 3 años de monitoreo para que valides el grado de éxito, pero además colgamos un artículo en el cual dice, el artículo de responsabilidad ambiental, que si tú lo haces mal, la paga, lo tienes que recuperar o tienes que devolver el dinero. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doña Claudia. Por favor, en la mesa principal. Abrimos entonces un espacio de preguntas. Cortito. Por acá. Tal vez acercarse para que nos puedan escuchar todo su pregunta. Buenas, yo soy Carmen González, trabajo aquí en la Escuela de Biología y tengo 1.000.000 de preguntas y comentarios porque trabajé un proyecto como 6 años en el manglar. El problema que nosotros tenemos, que no lo vi aquí y no lo vi en su presentación, mi teoría sobre el manglar, tenemos un manglar muerto, así como una de las últimas fotos que usted presentó. Mi teoría es o un proceso de subducción o un proceso de aumento del nivel del mar, que es el que está introduciéndose. Nosotros lo que hicimos fue, por 6 años, hacer análisis químico y físico de los sedimentos, tratando de buscar una respuesta de la muerte del manglar en los sedimentos. Pero nos quedó siempre la duda, ¿cuál era el mecanismo por el cual las especies estaban muriendo? Mi teoría siempre es cambio climático. O sea, la especie, el mangle, no se está adaptando al rápido proceso de cambio costero del tipo de aguas y del tipo de sedimentos. Pero no sé si usted, su manglar padece de eso o puede darme una idea, ¿verdad?, sobre ese tema. Bueno, aquí hay 2 puntos importantes. Para poder opinar hay que ver, hay que tener información, tener información a largo plazo, y si no lo hay que hacer análisis de sedimentos para ver cuál era la tasa de sedimentación, pero además te ayuda mucho la mineralogía porque te dice de dónde venían esos sedimentos. Pero a su vez es importante que nosotros veamos en cuenca alta y veamos hacia los lados, no solo hacia arriba, sino hacia los lados si ha habido un cambio hidrológico. Recuerda que la corriente litoral también es un factor de estabilización o desestabilización de la línea de costa. Ese es por un lado. Por otro lado, si es la variación climática a nivel internacional, donde he visitado problemas de erosión costera, es Honduras, ahora que estamos aquí en Costa Rica, Colombia y bueno, también Estados Unidos. Incluso hay un tema muy interesante que nos invitaron como expertos internacionales a nivel mundial en Lafayette, Luisiana, donde se conjuntaron para este tema, porque si bien conoces, en Luisiana está Avicennia germinans, increíble, pero su tipo fisonómico tiene que ver con el clima, no tiene que ver con las condiciones de mar. Pero se dan cuenta que como ha cambiado ese nivel y ha cambiado los flujos hidrológicos, no solo por el cambio de nivel del mar, sino por la represión por los cítricos, nos han citado para tratar de tener fondos y establecer si es la variación climática o este cambio hidrológico. Entonces sí se ha visto estos eventos a nivel internacional sobre la erosión costera debido al cambio del nivel del mar, pero sería muy difícil sin conocer tu sitio opinar, ¿no? Pero sí te recomendaría el primer comentario, que es a través de los núcleos, a ver tasas de sedimentación, velocidades, aporte del tipo de sedimento a través de mineralogía,
Y bueno, también hay que hacer análisis de la distribución y cambios de la especie, y qué especie es y en qué estructura y función se encuentra ahora como tal la comunidad. Espero te haya ayudado. Rogelio Celedón, del ICE. Doctora Claudia, hay un tema que mencionó usted que me interesó. Nosotros sabemos, bueno, tenemos experiencia con lo que es el caudal ecológico. Sabemos que es un caudal oscilante, no es un caudal estático, que va a depender del uso del agua, no solamente por la parte natural existente en el río, sino por la parte antrópica, aguas abajo, donde estamos haciendo el dique. El otro elemento que es nuevo, bueno, no es nuevo, pero siempre hemos sospechado, o al menos yo que estoy en la parte ambiental del ICE, es con los sedimentos que usted menciona ahora. Sí, el hacer un dique, hay un rompimiento de la llegada de los sedimentos en las deltas o en los humedales costeros. El asunto, veámoslo de esta manera: una cuenca hidrográfica posee un grado de intervención que va en aumento, y es normal en los países que se vaya desarrollando toda la cuenca hidrográfica en sus múltiples usos que tiene la cuenca, y en particular en áreas donde hay mucha actividad agropecuaria. Entonces ahí tenemos sedimentos por un lado, por la erosión, y la presencia de agroquímicos, producto de la actividad realizada en la cuenca. Entonces, en este momento que encontremos un delta prístino, es muy difícil encontrarlo, ya está alterado. Usted mismo lo menciona ahí en esa experiencia que tiene. El otro asunto es que a la hora de montar un dique y se establece el área del embalse, los sedimentos que van a llegar al embalse van a tener un periodo de depositación en función a la distancia que los separa con el dique. Y a la hora de hacer llegar los sedimentos a la sección inferior, tendríamos que, no me imagino, de ahí el 30% de retención de sedimentos, pero yo no me imagino poder llevar los sedimentos desde la cola del embalse hasta donde está el dique para lanzar los aguas abajo. O sea, es sumamente difícil. O sea, eso es algo que con el agua se puede hacer, pero con los sedimentos yo lo veo sumamente complejo poder restablecer la carga de sedimentos en el humedal que tenía antes del dique. Efectivamente, el manejo de los sedimentos es muy complicado, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar una decisión de lo mejor para el humedal, porque indiscutiblemente es importante generar la luz, pero también es importante conservar nuestros ecosistemas. Hoy en día sin ecosistemas no vamos a hacer nada, y la gente que vive cuenca abajo necesita de eso para vivir. La otra, el vertir los sedimentos cuenca abajo, desviarlos, peligrosísimo, porque de por sí ya tenemos una erosión costera por la retención de los sedimentos, que esto tampoco lo comenté. Hay otros efectos más que puedo mencionar que puede pasar con este dique. Entonces, nosotros hemos sugerido que las trampas de sedimentos sean la retención o el sedimento que se retiene sea liberado paulatinamente, y entonces nosotros decir cuánto es lo que necesitamos que nos liberen como mínimo para mantener esa topografía, porque sí sé que hay una trampa de sedimentos, pero no tiene un excluidor de sedimentos. Entonces ahorita estamos tratando con los ingenieros de manejar esa parte para decirle cuánto yo necesito que me vierta de eso que ahora retiene. Y eso es contribución de todo un grupo para que funcione, si no la hidroeléctrica no va a estar ahí. Entonces sí tenemos que, no debemos tener la mentalidad, esa es mi opinión personal, de decir es que es muy difícil y no se puede,
porque entonces tampoco se puede poner la hidroeléctrica. Y yo no estoy en contra del desarrollo, estoy en contra del desarrollo que no va acorde en la conservación de los ecosistemas. Entonces, yo soy una persona que me jacto en tratar de buscar soluciones, ser cada vez más integral, con una visión mucho más amplia, pero tratar de dar respuestas a quien lo necesita, tratando de conservar siempre. ¿Sí? ¿Una pregunta? La última. Sí, sería la última pregunta. Muchas gracias. ¿Se nos acompaña, por favor? Esta tecnología inalámbrica. Buenas tardes, Claudia. Ani Chávez, del ICE. Bueno, nosotros hemos estado trabajando el análisis de los caudales ambientales desde el punto de vista de las fluctuaciones y hemos trabajado un tema que es los umbrales en los cuales es que ese ecosistema se va a mantener. O sea que en algunas ocasiones no necesariamente se ocupa toda el agua y todo el tiempo, ¿verdad? Sino exactamente en qué momentos es que está ocupando el agua, la humedad, y cuál es el umbral en el cual debe mantenerse, y a partir de ahí poder analizar cuáles son las opciones de aprovechar el recurso. Y bueno, la otra pregunta, o más bien, este era un comentario, ahora la pregunta, toda la primera parte que usted presentó del humedal allá en México, esa zona es afectada previo al desarrollo del proyecto hidroeléctrico, entiendo, o sea, todavía ese no se ha realizado, o sea, todo el impacto que usted señaló que ya estaba ocurriendo es de la dinámica de otras actividades agrícolas, todavía no del hidroeléctrico. Gracias. Pero lo interesante de esto es precisamente el conjuntar esas actividades que ya se tienen con el proyecto de la hidroeléctrica, pero mi estrategia ¿cuál es? Cuando aplique los programas de mitigación de contingencia y de restauración, entonces ponerlo como un todo, para entonces recuperar lo que ya se había hecho en el pasado y darle un equilibrio al sistema en el que tenga mejor calidad ambiental el mismo humedal. Entonces, Comisión Federal de Electricidad está acorde con nosotros como una medida de mitigación y compensación para que las autoridades les permitan realizar el proyecto de la hidroeléctrica. Ese es un pago por compensación en que esté la hidroeléctrica. Y ahí entramos al tema de los efectos acumulativos y podríamos estar durante mucho rato hablando al respecto, pero sin embargo tenemos que dejar el espacio para que los jóvenes de biología puedan hablar sobre su mercado laboral, agradeciéndole muchísimo una vez más a la Escuela de Biología por proveer este espacio para poder tener un diálogo fructífero y agradeciéndoles a todos ustedes por haber venido y a la doctora Gras por habernos regalado una vez más una charla llena de información muy importante y con su forma de dar las clases que también es una invitación a disfrutarlas. Muchas gracias y buenas tardes. Costera mediante manglares y pues se concreta para efectos de que ella venga a hacer su estancia aquí a Costa Rica con sus propios fondos y visite una serie de espacios en los cuales puede establecer junto con nosotros una serie de sitios en los cuales se desarrollen experiencias piloto que puedan ser utilizadas para el establecimiento de un centro latinoamericano de restauración de humedales en la Universidad de Campeche. La doctora Gras hasta ahora ha viajado bastante en el país, estuvo por la costa del Caribe Sur, allí estuvo comiendo pez león, como pueden ver acá, y también visitó la zona de manglares de Gandoca, Manzanillo, Jairo Mora. Asimismo, visitó en estos días la zona del manglar de Punta Arenas, todo esto cortesía del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales,
En el manglar de Punta Arenas pudo pues, ver la situación que se está dando ahí, vio los impactos que se le están causando al manglar de Punta Arenas, tanto por las camaroneras en la región de Chomes, como también las circunstancias que se están dando con respecto a la habitación dentro del mismo, dentro de la misma zona de manglar, de poblaciones con una calidad de vida pues, bastante limitada, como es el caso de la población de Islita, que a pesar de su situación de marginalidad social, es una comunidad que se preocupa por, de alguna forma, hacer cierto tipo de restauración de los manglares que los rodean. Y ahí la doctora Gras, junto con el viceministro, visitaron el vivero que la comunidad de Islita tiene establecido acá en la región. Asimismo, pudimos visitar la parte de atrás del manglar, la zona de Pitaya, una zona que sinceramente después de visitarla estamos convencidos de que posiblemente los que han pedido que se declare en emergencia nacional tienen razón, una zona que tiene serias amenazas de ser inundada. Ya esta es una zona que tuvo que ser reubicada en 1956 y hoy en día ciertamente la comunidad de Pitaya pues corre el riesgo de ser víctima de lo que está pasando allí y esto tiene que ver con la excesiva erosión y el cambio del régimen hidrológico que se ha dado pues, por el mal manejo que tiene la cuenca del río Aranjuez y otras de las cuencas asociadas que desembocan en este humedal, con un proceso aceleradísimo de erosión de la zona de manglar que se está desecando por el cambio del cauce del río y una zona en la cual también pues están dando poco a poco ocupación de la zona del manglar. En una estimación del Tribunal Ambiental Administrativo de hace un año, 2 años, se había estimado que se habían perdido cerca de 400 hectáreas de manglares allí. En un cálculo que hicimos nosotros, pues viendo la situación de campo, en conservador en realidad nos dio un número bastante superior a ese, más o menos de 1000 hectáreas. Entonces, esta situación pues que también implica el manejo de la cuenca alta, en donde está ubicado el proyecto hidroeléctrico El Encanto, es parte de la realidad que la doctora Agras ha visto y que estará complementando con visitas tanto al Humedal Nacional Terra da Sierpe como a los manglares del Golfo Dulce, en donde no solamente se reunirá con algunos de los actores que están haciendo trabajo técnico allí, recibirá presentaciones sobre el proyecto hidroeléctrico El Diquís, sino que también pues, visitará las iniciativas de conservación comunitaria de manglares que se están desarrollando. Dentro de todo esto, parte de lo que ha resultado de las interacciones que hemos tenido con los diferentes actores en Costa Rica es el establecimiento, como decía Carla, de un convenio de cooperación que estamos gestionando entre la Universidad de Campeche, el Instituto Bienvenidas de parte de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y de la Fundación Neotrópica, en conjunto con el Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales del Ministerio de Ambiente. Es un gusto tenerlos aquí esta tarde. Vamos a tener 2 actividades, la primera un poquito más condensada y la segunda un poquito más amplia para que puedan aprovechar el tema. Tendremos primero una pequeña conferencia de prensa con un anuncio muy especial que tenemos hoy de un convenio entre Fundación Neotrópica y la Universidad de Campeche, junto con el Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, para el tema de restauración de humedales críticos de nuestro país. Posteriormente tendremos la conferencia con la doctora Claudia Agras en este tema relacionado sobre todo con restauración y impactos de proyectos hidroeléctricos. Le damos la palabra entonces. Tengo en la mesa principal al señor Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, al señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, y al señor Bernardo Aguilar González, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica. Y queremos llamar también a la doctora Claudia que se les una, ¿no?, en la mesa principal. Es que si no, no voy a alcanzar a ver la ahora te pasas. Bueno, voy a
a introducir el tema del anuncio que queremos hacer hoy y le voy a pasar luego la palabra al señor viceministro. La visita de la doctora Agras viene pues como, digámoslo así, como complemento de una serie de eventos que se están dando hoy en día, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en estos días hemos tenido el cierre de los alegatos de los países para el juicio que tiene Costa Rica contra Nicaragua por la corte, perdón, por los daños en Isla Portillos. Y también esta semana se lanza el Plan Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? Y el Plan Nacional de Energía Eléctrica incluye el que se mantiene también el plan de expansión del ICE. El plan de expansión del ICE implica la construcción del proyecto hidroeléctrico de Quis. Y esto pues tiene mucho interés para dos zonas importantísimas de humedales del país, ¿no? Tanto el humedal Caribe Noroeste como el humedal nacional Terra Basierpe. La visita de la doctora Agras se da como parte de una serie de conversaciones que comenzamos después de un taller de restauración